Buenas. Qué maravillosa oportunidad de encontrarnos en esta noche, dispuestos a dar como el cierre ya a esta parte de las salvaciones del Señor, hoy con nuestra tercera serie de preguntas. Preguntas que recogimos en el transcurso de todo lo que fue la temática que trabajamos de la salvación es del Señor y que esperamos hoy ya dar y insisto, posiblemente no agotar, es que agotar es una expresión muy ambiciosa, pero sí haber tratado y tocado algunos asuntos que nos pueden ayudar a aportar en el crecimiento y conocimiento de la doctrina de la salvación. ¿Cómo es que el Señor opera su salvación en nosotros? ¿Cómo es que el Señor opera la salvación en la vida del ser humano? ¿Cómo es que el Señor alcanza por su gracia al ser humano? Y eso es lo que hemos venido viendo. Si usted no nos ha podido acompañar durante toda la serie, le invito para que entre al canal de la Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali, y va a buscar la lista, una lista que hay que se llama La Salvación es del Señor, y allí va a encontrar todos los programas que hemos trabajado sobre el tema y que le va a ayudar a clarificar cómo es que el Señor obra su salvación en nosotros. Hágalo por favor, puede hacerlo en el tiempo, en su tiempo, a su forma, en el horario que usted considere oportuno, porque están allí grabados en YouTube y usted puede tranquilamente acceder a ellos en el propósito de que usted sea edificado, y esperamos que le ayude en su crecimiento, consolidación y en ese arraigar la fe en el Señor, la confianza en la salvación que el Señor ha operado sobre todos nosotros. Y hoy estamos entonces en el propósito de dar lugar a esto. Quiero indicarles lo que será nuestra próxima serie, que la iniciamos en 8 días. Espero la serie extenderla por el mes de noviembre y quizá las 2 o 3 primeras semanas de diciembre, y luego entraremos en un stand-by en el estudio, pero y lo retomaremos el año entrante, pero quiero indicarles de qué será la temática que estaremos trabajando en a partir del próximo domingo, un espacio que será muy oportuno en el proceso de crecimiento, en el proceso de consolidación, de aprendizaje del Señor, y que espero que nos siga y nos fortalezca y nos ayude en ese consolidar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ya lo van a tener en pantalla para que puedan ustedes tener claro de qué se trata el tema que estaremos desarrollando. Ahí les queda para que lo vayan retomando y teniendo presente. Estaremos considerando sus medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Hablaremos de algunas de las disciplinas espirituales que necesitamos en nuestro crecimiento, los medios de gracia que el Señor ha provisto para fortalecer. Insisto, no agotarlos, pero sí estaremos tratando algunos de ellos y espero que redunde para su crecimiento y formación. Si usted quiere compartir lo que hemos venido viendo y veremos con otras personas, por favor entra a nuestro canal, tome allí el, el, el link del programa y compártalo con otras personas a quienes usted cree que puede ayudarles y puede bendecirles participar de un espacio como este. Y esperamos entonces que hoy, en ese propósito de continuar tratando de aportar a las preguntas que vamos teniendo, eh, podamos ir ayudando a clarificar. Y quizá no vamos a resolver todas las inquietudes. Después de dar respuestas saltarán más inquietudes, pero les voy a dejar alguna bibliografía que les pueda ayudar a ustedes allí a consultar. Insisto, no vendo libros ni soy promotor de ninguna librería, pero creo que sí necesitamos leer buenos libros que nos ayuden y nos formen, y no comprar cualquier literatura. Por favor, invierta su plata, no la despilfarre. El dinero es algo que es una bendición del Señor y el Señor nos manda a ser buenos mayordomos. Así que invierta su dinero, no lo despilfarre.
Hay libros de todos los precios, tamaños, condiciones, y esto espero que le pueda ayudar. Vamos a orar. Y recuerda escribir allí por el YouTube, por la caja de comentarios o por el chat. Si está en vivo allí con nosotros conectado, escriba y estaremos muy pendientes de que sean sus aportes y tratando de ayudarle en todo. Vamos a orar y a rogar al Señor que sea su presencia con nosotros. Señor, gracias por estar con nosotros, por tu cuidado, por alcanzarnos, Señor, en esta contemplación de lo que ha sido tu salvación. Lo único que nos queda es decirte gracias por alcanzarnos, extender tu mano hasta nosotros, venir a nosotros. Te hiciste como uno de nosotros hasta dar la vida por nosotros. Nosotros te honramos y te alabamos, Señor. Que toda nuestra vida sea una adoración, nuestro pensamiento, lo que miramos, lo que oímos, lo que hablamos, los lugares donde entramos, de donde salimos, lo que guardamos en el corazón, nuestras prácticas, valores, principios, todo, Señor, sea una adoración a ti, porque tú nos has salvado y así debe ser nuestra vida. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, este tiempo que nos has facilitado para estar contemplando esto de la salvación, Señor. Es del Señor. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. En esta sesión de preguntas, entonces esperamos poder continuar meditando. Y una de las cosas que veníamos meditando y con lo que terminamos hace 8 días, no vamos a volver a mencionarlo, es: ¿puede un cristiano perder la salvación? Y ya hablábamos de la seguridad que tenemos, de cómo la justificación es aplicada una vez. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Que estamos como ovejas en las manos del Señor y nada nos podrá arrebatar de su mano. Así lo dice Juan capítulo 10. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos capítulo 8. Y la Escritura nos da esa profunda seguridad del cuidado que Él tiene de nosotros. La seguridad radica en la obra del Señor, no en nosotros, en la obra de Dios por nosotros. Allí radica nuestra seguridad. Así que estamos confiados. Por favor, recuerde su café. Qué oportuno ese café. Cómo nos ayuda a poder ir logrando digerir lo que vamos aprendiendo. Entonces, el de esta pregunta nos faltó, fue como la última parte. Dice: si la salvación no se pierde. Tenemos un texto en Hebreos 10, 26, 27. Dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ese texto es Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, el que acabo de leer. Y allí notamos una expresión en la que debemos detenernos, y es la palabra deliberada. Deliberada. Cuando nosotros pensamos en algo deliberado, es algo en lo que se persevera, ¿sí? Y hay una premeditación. Hay una premeditación. Eso es lo que nos va a dejar el Señor allí escrito. Y nosotros debemos tener claro que si alguien peca deliberadamente, vamos a recordar un texto que mencionamos hace 8 días en la primera carta de Juan, capítulo 2. La primera carta de Juan es una carta corta. Le invito para que la pueda leer y pueda repasar todo lo que hemos visto desde la semana pasada. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Es decir, caminaban como creyentes, vestían como creyentes, hablaban como creyentes, leían la Biblia como creyentes, practicaban en el culto como creyentes, posiblemente se bautizaron como creyentes, caminaron como creyentes, servían en la iglesia como creyentes. Pero Juan va a decir: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es posible que alguien camine como cristiano, hable como cristiano, cargue la Biblia como cristiano, es más, sea un pastor cristiano y no sea de nosotros, es decir, no sea del pueblo del Señor.
el hecho de estar en la iglesia, de permanecer en la iglesia, de estar allí participando del culto no me hace cristiano. ¿Te recuerdas la expresión que también leía hace 8 días en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? De tal manera que aquí lo que tenemos es que quien es salvo, entonces persevera. Y cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de que se mantienen los caminos del Señor. Y cuando Hebreos habla de deliberadamente, está hablando de algo que se hace intencionalmente y en lo que se sostiene. Y es lo que Hebreos nos quiere comunicar, es pecar en abierta rebelión contra Dios y su palabra. Es una acción abierta contra Dios y su palabra. Ellos han escuchado el Evangelio, les dice el autor de Hebreos, o nos comunica a nosotros, y saben que solo Cristo es el sacrificio suficiente para la salvación. Lo que dice el pasaje es que para ellos ya no hay esperanza, ya no hay esperanza, porque si no aceptan a Cristo, no hay más esperanza que Cristo. No la hay, no la hay, no la hay. Cuando nosotros nos acercamos a la parábola del sembrador, la encontramos en Mateo capítulo 13. Allí encontramos la parábola del sembrador. Se nos va a decir en esa parábola del sembrador los tipos de terreno. Nosotros la llamamos parábola del sembrador, pero bien podríamos llamarla la parábola de los terrenos. Recuerdo muy bien, uno de mis primeros pastores, recuerdo, todavía tengo en mente su mensaje cuando decía la parábola de los terrenos, porque la centralidad de la parábola está en los terrenos, no en el sembrador, sino en los terrenos. Y por eso él hablaba de que no debería llamarse parábola del sembrador. Pero dejemos la discusión ahí, otra oportunidad la tomamos. La que conocemos como parábola del sembrador, pero creo que tiene su énfasis en los terrenos, va a decirnos que en todos los terrenos están ejemplificando o están comunicándonos. Una vez el Señor Jesús interpreta los terrenos, nos dice que los terrenos van a representar a algunos de los creyentes, van a representar a algunos de los que están en la iglesia. Mire lo que estoy diciendo, algunos de los que están en la iglesia. Pero pasa algo con esos que van a la iglesia y dice que todos recibieron la palabra. Puede ser en un culto, puede ser en la casa, en un grupo de oración o de evangelismo, una célula de evangelismo, en la calle, cuando iba alguien se sentó con ellos y les evangelizó y les compartió. Entonces, todos recibieron la palabra. Los 4 terrenos recibieron la palabra. Pero hay 3 de ellos, 3 de los 4 terrenos no producen fruto y no recibieron la bendición de la palabra. Todos recibieron la palabra, pero no todos producen fruto y no todos reciben la bendición de la palabra. Los frutos demuestran que en realidad se recibió la palabra. No el estar sentado en la iglesia, son los frutos los que demuestran que en realidad se recibió la palabra. ¿Qué es lo que demuestra que yo permanezco en Cristo a la luz de Juan capítulo 15? Pues los frutos. Juan capítulo 15 habla de la vid y nos dice que en esa dependencia de la vid por parte de la rama se crean los frutos. Es que la rama está habilitada para dar fruto en tanto permanezca en la vid. Porque lejos de mí, fuera de mí, nada podéis hacer, dice Juan capítulo 15. Muy fuerte esa expresión, ¿no? Es aquí donde uno tiene que tomar café porque esto comienza uno como a verse ahí sorprendido, desafiado. Siente uno que el Señor como que le mueve a uno el piso. Todos escuchan la palabra. Los que están allí representados en esos 4 terrenos, todos escuchan la palabra. Y los frutos van a demostrar que han recibido la palabra. No el estar sentados, porque todos la recibieron. Todos escucharon la palabra, pero los frutos son los que demuestran que esa palabra en realidad caló.
penetró en el corazón de ese ser humano. La evidencia de la verdadera conversión es el fruto de la vida de una persona. La evidencia de la verdadera conversión es el fruto de la vida en una persona. Es el fruto de la vida cristiana, de la relación con Dios. Una persona que no produce fruto no es creyente. No es creyente. Entonces, si nos volvemos al texto cuando dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, esto estaba hablando de que fue alguien que caminó con la iglesia, estuvo en la iglesia, a lo mejor se bautizó en la iglesia, escuchó la palabra, pero no recibió la palabra. Nunca integró la palabra a su vida. Una de las características, y lo hemos repetido una y otra vez durante toda esta serie, una de las características del verdadero creyente es la perseverancia. Y puede perseverar porque Dios lo preserva. Eso lo hemos repetido casi en cada vez, cada miércoles que nos hemos reunido a discutir de este tema, hemos dicho, si el Señor nos preserva, nosotros podemos perseverar. Y es una característica de quien pertenece al Señor, persevera. De tal manera que quien se aparta, en realidad nunca fue de nosotros. Nunca fue de nosotros. Nunca formó parte. Eso es lo que podemos encontrar en ese texto de Hebreos. Y hay otros textos de Hebreos que también nos deben llamar la atención. En otra oportunidad estaremos ahondándolos, quizá tocándolos, y estoy considerando posiblemente para el año entrante. Espero que Dios me dé su gracia para poderlo hacer. Una serie sobre el libro, la carta a los Hebreos. Un texto bien precioso, y valdría la pena hacer un seguimiento a la carta a los Hebreos. Seguimos en esta meditación y tenemos un versículo en Hechos 16:31. Una de las preguntas es, Hechos 16:31 dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la respuesta de Pablo y Silas ante el carcelero de Filipos, cuando ellos son puestos privados de su libertad, fruto de que han venido predicando y lo que ha acontecido en el inicio de ese capítulo 16. Entonces recuerdan a una muchacha que es liberada, y este suceso eso causa un caos en la ciudad y a ellos los encierran en la cárcel. El carcelero, el Señor, por una obra milagrosa, permite que la cárcel se abra, hay un temblor, dice, y las puertas de las celdas se abren. El carcelero quiere quitarse la vida y ellos le dicen, no te la quites, que aquí estamos. Le grita Pablo desde la celda más profunda, y Silas le gritan desde la celda más profunda. Y él le dice, ¿qué haré? Vamos a mirar bien el texto allí en Hechos 16, para que le hagamos el seguimiento al texto. Hechos 16. Vamos a hacerle el seguimiento al texto. Hechos 16. Estamos allí en el versículo 31, es el que tenemos allí fijado y donde parte la pregunta que nos han formulado. Y vamos a mirarlo. Entonces él pidió luz, luego de que ellos le gritan que no se quite la vida, que ya están todos en las celdas. Entonces él pidió luz, hablando del carcelero, pidió luz y se precipitó adentro temblando, se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo, ellos respondieron, y es el versículo 31 que tenemos en pantalla. La pregunta ¿es este versículo una promesa? ¿Es este versículo una promesa de salvación de salvación para nuestra familia? Es decir, yo soy salvo y así entonces, como por efecto dominó, mi familia, mis hijos, mi cónyuge son salvos. Bueno, una cosa que debe quedar clara allí, miremos lo que va a pasar en el texto. Ellos le dicen, él les pregunta, ¿qué debo hacer? Y la respuesta de ellos es, cree, cree. Y mire la respuesta que es directa, ¿sí?
cree en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de la suficiencia de Cristo allí. Primero, lo primero que debemos apuntar es la suficiencia de Cristo. Y está en singular, o sea, él debe creer. Pero ahí está el texto que continúa, que es el que nos genera el interrogante. Y serás salvo tú y toda tu casa. Pero vamos a mirar esto a la luz del resto del pasaje y vamos a contemplar otros versículos de la Escritura. Voy a irme a Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, si confiesas con tu boca, recuerda lo que le dijo Pablo y Silas, cree. Y lo que dice Romanos 10:9 es lo siguiente. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Crees. Y aquí debemos puntualizar algo. Yo puedo creer por mí, pero yo no puedo creer por mi cónyuge. Mi esposa se llama Sol María. Sol María debe creer. Ella no es salva porque yo disfruto de la salvación, no. Yo creo, y Romanos 10:9 nos dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, singular, tu boca, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, singular. ¿Sí? Y eso es fundamental. De modo que cuando nos acercamos al carcelero, aquí el llamado es que el carcelero debe poner toda su confianza en el Señor. Creer es colocar para la salvación, colocar toda su confianza y reconocerlo como Señor. Como Señor. Pero no solo el carcelero, sino cada miembro de su familia debe tomar esa misma decisión. ¿Sí? Cada miembro. Y algo claro es que es el Señor el quien les va a dar la salvación, les va a otorgar. Pablo y Silas le dicen que la salvación está a disposición de toda su familia. Y es lo que el versículo quiere comunicar. La salvación está a disposición de toda tu familia, pero hay que creer. Hay que creer. Está a disposición, incluyendo hijos, la cónyuge, los hijos, los siervos, todos los que viven allí. Todo ese grupo familiar, esa familia, cónyuge, hijos y los siervos, todos, ¿sí?, tienen a disposición la salvación. Pero cada uno de ellos debe creer. Y mire lo que dice el versículo 32, para que lo complemente, porque el versículo hay que entenderlo a la luz del contexto. Iniciamos con la expresión cree, hablándole de él. Y ahí vienen las palabras que de pronto nos generan. Entonces, con que él crea, todos los demás. No, lo que está diciendo es cree y serás salvo tú y toda tu familia en términos del ofrecimiento de la salvación. Porque mire el versículo 32, lo que ocurre en el versículo 32, que es lo que continúa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A todos. ¿Por qué no se quedaron con él solamente si era suficiente? Porque cada uno de ellos, de acuerdo a lo que leíamos ahorita en Romanos, cada uno de ellos debe confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y sólo así serán salvos. De tal manera que lo que el Señor le está diciendo allí es, tú crees y puedes disfrutar la salvación. Y tenemos una maravillosa noticia, y es que esa misma salvación está ofrecida a toda tu familia, cónyuge, hijos y a todos tus siervos. Está ofrecida la salvación y por eso van a casa, él lo lleva a casa y lo que hacen es escuchar la palabra del Señor. Hay un comentarista de este texto que dice lo siguiente: cuando Pablo extiende la oferta de salvación a la familia del carcelero, insisto, un comentarista, Fernando Agit, dice así: cuando Pablo extiende la oferta de salvación a la familia del carcelero, ¿está acaso diciendo que su fe convertirá a toda su familia? Lo que podemos entender o podríamos interpretar ligeramente del versículo 31, segunda parte.
deberíamos inferir que Pablo está ofreciendo la salvación al resto de la familia en los mismos términos que al propio carcelero. Cree. O sea, el ofrecimiento de la salvación es para todos, cree. No que la fe de este, no que la fe de este, no que la fe del carcelero va a salvar a toda su familia. Puesto que tanto el carcelero como los suyos escucharon la palabra de Dios, versículo 32. Hemos de asumir que todos ellos creyeron antes de ser bautizados. ¿Y cuándo fueron bautizados? Ahí lo deja claro el versículo siguiente. Versículo 32 dice, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida se bautizaron con todos los suyos. Fue bautizado con todos los suyos. De manera que lo que dice el comentarista es, hemos de asumir que todos ellos creyeron antes de ser bautizados. En la narración podemos concluir eso. Todos escucharon la palabra y entonces así fueron bautizados. Este versículo nos dice que el Nuevo Testamento se toma muy en serio la unidad familiar. Y cuando la cabeza de familia se le ofrece la salvación, se sobreentiende que ésta se pone también a disposición del resto del grupo familiar. Pero mire lo que está diciendo, se pone a disposición, incluyendo las personas a cargo y a los siervos. Eso es lo que dice el comentarista. La salvación a la luz del Nuevo Testamento es algo individual, donde cada uno debe creer y confesar. A la luz de esto debe entenderse estas palabras de Pablo y Silas al carcelero. Una cosa importante es que cuando un texto bíblico, un principio interpretativo, cuando un versículo de la Biblia nos genere confusión, lo revisamos a la luz de toda la Escritura. ¿Qué es lo que dice el resto de la Escritura? ¿Sí? Y eso nos da pauta a nosotros para contemplar qué es lo que quiere comunicar. No podemos crear una teología de un solo versículo. Tenemos que mirarlo a la luz de todo el contenido del Nuevo Testamento, porque entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y conserva un mismo hilo de pensamientos. Entonces, un versículo no puede dar lugar para crear una teología, pero si lo miramos a la luz del resto de la Escritura, entonces sí. Otra pregunta que surgió es, ¿cuál es el rol del bautismo en la salvación? Esa pregunta es un poquito amplia y no voy a agotar seguramente todo lo que puede generar alrededor. Pero hay que mirar el valor del bautismo como un sacramento que regenera. Y cuando pienso en regeneración, estamos pensando en lo que vimos ya en nuestra serie. ¿Por qué hablamos del bautismo que regenera? Porque para, por ejemplo, la Iglesia Católica, el bautismo regenera, es el bautismo el que te da la garantía. Para ponerlo en términos de lo que más o menos puede significar, es que se cree que cuando un niño es bautizado hay una infusión especial de gracia que le confiere perdón y por tanto salvación. Ese es el concepto de la Iglesia Católica Romana. En el momento en el que el niño es bautizado hay una infusión especial de gracia, o sea, hay un impacto de la gracia sobre ese niño que le confiere perdón y por tanto salvación. Por eso dentro de la Iglesia Católica son bautizados los niños y hay una urgencia en bautizarlos porque se tiene temor de que si llegara a morir entonces no va a disfrutar de la salvación puesto que nunca recibió esa infusión de gracia que le es transmitida en el bautismo. Esa es la creencia católica. Los reformadores, Martín Lutero y el grupo de reformadores después de él, tuvieron una gran diferencia con el concepto que maneja la Iglesia Católica.
¿sí? El bautismo en la vida del creyente no busca dar una infusión de gracia, no. No es así. La palabra de Dios enseña a partir de lo que se comprendió en la Reforma Protestante que el rol del bautismo es completamente distinto. No es una infusión de gracia, no lo es, ¿sí? No lo es. Para ser bautizado, lo primero que se observa en el Nuevo Testamento es que la gente tuvo que haber creído. Tuvo que haber creído. Miremos, por ejemplo, Hechos capítulo 8, que es el, el encuentro que Felipe sostiene con el etíope eunuco, con el eunuco etíope. ¿Sí? Así lo llama la escritura. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 37. Ahí encontramos el encuentro, ahí tenemos el encuentro de Felipe con el eunuco. Versículo 26 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros, de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes? ¿Entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo? ¿Cómo podré a menos de que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Así que, ante la pregunta de cuál sería el impedimento para el bautismo, Felipe responde, sin lugar a dudas, que la única cosa que le impide es no creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La palabra de Dios nos enseña claramente que el bautismo es símbolo de una salvación que ya ocurrió. No es algo que apenas va a ocurrir o ocurre en el momento de la práctica del bautismo. Por eso pensar que voy al bautismo para garantizarle la salvación a un familiar, para que mi hijo garantice su salvación, para que mi familiar, mi amigo garantice su salvación, es un error. Cuando vamos a las aguas bautismales, estamos simbolizando que nuestra vida ya ha sido transformada por el impacto del Evangelio. Estamos diciendo que el pecado es algo que ya, ¿sí? Estamos siendo erradicado, ha quedado atrás, ¿sí? Pero no estamos diciendo que en el bautismo es el momento de mi conversión. No. Al bautismo van los convertidos, los que han creído, los que se han arrepentido. Cuando nosotros vivimos la experiencia del bautismo, estamos simbolizando que ahora tenemos la nueva vida eterna. No que apenas la estamos recibiendo. Estamos simbolizando en ese acto del bautismo que ya la tenemos. También se habla de que el bautismo en agua simboliza limpieza, simboliza la presencia del Espíritu de Dios. No que el Espíritu de Dios apenas venga, es que ya vino y estamos simbolizando. Frente a toda la comunidad cristiana reunida, estamos dando testimonio público de que Cristo ha hecho todo esto en nosotros, nos ha salvado, nos ha dado vida nueva, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados, estamos iniciando ese proceso de renovación y transformación llamado santificación. Eso es lo que hacemos en el bautismo. Entonces, el bautismo tiene su lugar dentro de la salvación como un acto en el que nosotros estamos haciendo público algo que ya ocurrió.
interiormente ya ocurrió. Ese es el lugar del bautismo en la salvación, para que lo tengamos presente, ¿sí? Ahora, Dios decide quiénes no gozarán de la salvación, porque hemos hablado, de acuerdo a Efesios, de que el Señor antes de la fundación del mundo ha apartado a los suyos. Entonces esto genera, Dios entonces decide quiénes no van a participar de la salvación. Eh, Eso genera preocupación, ¿no? Y por eso es mejor tomar un sorbo de café, porque genera mucha preocupación. ¿Cómo es eso de que el Señor nos aparta a unas personas para condenación? Vamos a mirar si es así. Juan 3. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. Ya hablábamos de la fe. Si quiere devolverse el tema de la fe, búsquelo, insisto, en la serie La salvación del Señor. Allí está la serie de fe y unido al arrepentimiento, la conversión. Entonces, por favor, búsquelo allí. Creer en el Señor Jesucristo para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero seguimos en el 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envía a su Hijo no para juzgar, sino, que dice el texto, para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Aquí va la respuesta. Juan capítulo 3. Estoy leyendo el versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Aquí complementamos la respuesta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Nosotros estamos pensando que Jesús vino a condenar el mundo cuando se hizo como uno de nosotros, y el texto nos está diciendo, Él fue a salvar. Vino a salvar. El ser humano no es condenado como un decreto divino, en términos de que usted sí y usted no, usted sí y usted no, usted sí y usted no. Que decide quién sí es salvo y quién no es salvo. El ser humano está condenado por el pecado que ha cometido. Desde Génesis capítulo 3, el ser humano está condenado. Recordemos lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, estamos destituidos de la gloria de Dios. No es que nos están destituyendo, porque no es que nos estén privando de algo que tenemos derecho. No tenemos derecho. Estamos simplemente viviendo las consecuencias. Aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo y es condenado, lo que está haciendo es recibiendo aquello que es parte de su decisión, de la decisión que ha tomado el ser humano de hacer su voluntad. Romanos 6:23, de practicar el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué ha llevado al ser humano a morir? El pecado. No es que Dios haya decidido, este se va a morir y este no se va a morir. No. El Señor le dijo, no comas del árbol porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Sí? El ser humano decidió comer del árbol y murió.
Entonces, la dádiva del pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta en ese versículo? La paga del pecado es la muerte. Hemos pecado, merecemos la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que podemos decir. El ser humano ha decidido pecar y lo que está viviendo es la consecuencia de su pecado. ¿Sí? Es la consecuencia de su pecado. Dios no creó al ser humano para decirle tú te condenas. No, el ser humano decidió practicar el pecado y en ese momento entonces lo que está haciendo es viviendo las consecuencias de su pecado y es la muerte. ¿Sí? Y aquí pensamos en un tema, entonces, ¿cuál es el lugar de la evangelización ante la salvación como una gracia de Dios? La salvación como esa expresión de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es esa relación? O sea, ¿qué lugar tiene la salvación, la evangelización? En ese acto de Dios, en la que Él extiende su gracia a aquellos que Él ha apartado para sí. Lo cierto es que nosotros debemos tener algo claro, ¿sí? Y es, Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estamos inhabilitados, fruto del pecado, lo decíamos desde Efesios capítulo 2, estamos inhabilitados para, eh, la, para venir al Señor, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estamos habilitados para venir al Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fruto de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es gracias al impacto de la gracia de Dios que nosotros podemos responder. Es gracias al impacto de la gracia de Dios que nosotros podemos responder. Nosotros nos sentimos tentados a veces a pensar de que posiblemente nosotros somos más generosos y bondadosos que Dios, puesto que esto debería ser algo en lo que todos los seres humanos disfruten y no haya ninguna privación. Insisto, no fue que Dios dijo usted sí y usted no, no, es que el ser humano pecó y la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Nosotros decidimos pecar y en el momento que decidimos pecar, nosotros decidimos hacer a Dios a un lado y decidimos comenzar a hacer nuestra voluntad, nuestra voluntad. Y en ese momento en el que nosotros comenzamos a hacer nuestra voluntad, entonces eh, el pecado se ha convertido en el destino, la muerte se ha convertido en el destino nuestro, fruto del pecado que vivimos, ¿sí? Fruto de ese pecado. Así que hoy tenemos nosotros que descansar en esa bondad de Dios. Dios no se deleita en la condenación de los pecadores. Eso es algo de lo que debemos partir. Dios no se deleita en la condenación de los pecadores. Dios ha enviado a su Hijo, lo ha dado para la salvación. Se deleita en la salvación de los perdidos. Eso sí nos lo deja ver, por ejemplo, en Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Sí? Y es precisamente por eso, y sabiendo de antemano que ningún pecador, fruto de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ningún pecador, porque está enceguecido, está inhabilitado, está imposibilitado por su pecado. Ningún pecador querrá venir a reconciliarse con Dios. Es que Él ha decidido soberanamente, Él ha decidido vencer la obstinación de muchos para que vengan voluntariamente. Cuando usted dice, eso no es una contrariedad, vencer la obstinación de muchos para que vengan voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe. No, no es una contradicción, es que el ser humano anhela la salvación, pero no sabe cómo encontrarla fruto de que está muerto en sus delitos y pecados.
Y lo que hace el Señor es crear ese querer como el hacer por su buena voluntad, crear ese deseo en el ser humano de experimentar la salvación y vivir la salvación en Cristo Jesús. Dios, con el impacto de su amor, supera nuestra obstinación, la supera. El pecado ahora es vencido por el amor de Dios, y ese amor de Dios es el que nos quebranta y nos lleva a Él. Nos lleva a Él, ¿sí? Nos lleva a Él. Solo hay una posibilidad de venir a Dios, y es si Dios mismo coloca ese deseo en nosotros. Ahora, ese deseo de Dios no es algo que nos es impuesto. Es que el ser humano ahora quiere, una vez impactado por el amor de Dios, quiere gozar de esa salvación y encuentra el camino para esa salvación. Fruto de que sus ojos le han sido abiertos, está habilitado por el impacto de esa gracia, ahora puede venir al Señor. Él viene voluntariamente a Cristo en arrepentimiento. Mire, por ejemplo, lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. ¿Quién es el que crea el deseo de venir a Jesús? El Padre, de acuerdo al versículo 37 del capítulo 6 de Juan. Versículo 44 dice así: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Qué es lo que me hace a mí ir a Jesús? El Padre. ¿Por qué? Porque estoy inhabilitado, porque la paga del pecado es la muerte, porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Efesios capítulo 2, que lo hemos repetido una y otra vez. Estamos inhabilitados. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el pecador que no ha confesado, ¿sí? No se va a condenar porque no forma parte de esos que no han sido impactados por la gracia de Dios. No, no es por eso que se va a condenar. Es que todos los seres humanos están condenados. Todos los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Y no desean rendirse a Dios. No desean rendirse a Dios. El ser humano. Piense en nuestro tiempo. ¿Hoy el ser humano quiere rendirse a Dios? No, no quiere rendirse a Dios. Vivimos en una completa oposición a Dios y su voluntad en nuestro tiempo. Vivimos obstinados, enceguecidos en nuestros delitos y pecados. No deseamos nosotros al Señor, no lo deseamos, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos está dando en su palabra. El ser humano no desea rendirse cuando está muerto en sus delitos y pecados. No desea aceptar lo que Cristo ofrece porque está inhabilitado para poder responder. Está inhabilitado. Está inhabilitado. Ahora, la Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo debemos averiguar primero si formo parte del pueblo de Dios o no. No, es de hecho, si en mí existe, si la palabra de Dios nos invita a venir, nos invita a venir. Si Dios por su palabra nos invita a venir, nosotros debemos atender ese llamado. Nosotros debemos atender ese llamado. Esa es la razón por la cual evangelizamos. Porque estamos nosotros extendiendo el llamado del Señor a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y el Señor añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Final del versículo 47. Y el Señor añadía cada día al número, y el Señor añadía al número de ellos los que iban siendo salvos.
el Señor añadía a la iglesia aquellos a quien Él iba trayendo a la salvación. Juan capítulo 6. Ellos pueden venir a mí porque el Padre los trae. No hay otra manera, porque no hay otra forma. No hay otra forma de poder venir a Dios. Esto nos debe llevar a nosotros a descansar en la gracia y en la bondad del Señor. Dios es misericordioso. La razón por la cual muchos se van a perder y no vendrán a Cristo no es que Dios les está impidiendo venir a Él. Dios no impide a nadie que venga a Él, porque Él se deleita en perdonar. La razón por la cual el ser humano no viene a Cristo es por su pecado, por la dureza de sus corazones. Es la razón. Pero aquí viene la buena noticia, y es: Cristo tiene poder para vencer la obstinación de la obstinación del pecador, la obstinación de nuestros familiares obstinados. Tiene todo el poder, y ese poder obra a través de la predicación, de la exposición de la palabra. Por eso tenemos que conocer la palabra y predicar la palabra, porque es lo único que puede vencer la obstinación del ser humano. Es por la locura de la predicación que al Señor le plació salvar al mundo. Esa es la razón por la cual nosotros no debemos cansarnos de predicar la palabra. El mundo tiene que escucharla, porque es por la locura de la predicación que Dios trae salvación. Ese Dios trae la salvación a aquellos que Él ha apartado para Él, que ha hecho suyos, aquellos a quien el Padre en su buena voluntad trae a Él. Ese es medio, el medio, la predicación es el medio primordial que Dios escogió para traer las personas a Él, la predicación de la palabra. Cuando usted se sienta en el trabajo a predicarle a alguien la palabra, cuando usted va a un grupo en las casas y predica la palabra, cuando usted se sienta con su familia y les anuncia la palabra, cuando usted va a la iglesia y el pastor nos predica la palabra, allí estamos, allí está el llamado del Señor para todos nosotros. Ese es el llamado y es el desafío para nosotros: predicar la Escritura. Mis hermanos, seguramente, insisto, son muchas las preguntas que nos van quedando, y espero que a futuro podamos continuar tratando de resolver las inquietudes que surgen y que Dios nos siga ayudando. Quiero presentarles lo que ha sido parte de la bibliografía que hemos venido usando durante todo este tiempo, o he venido usando durante este tiempo. Insisto, yo no vendo libros ni estoy promocionando libros acá para ninguna editorial, ni librería, ni nada de esas cosas. Solo lo hago en el propósito de que usted busque de qué manera puede crecer y ahondar más en el conocimiento del Señor. Así que cada una de las cosas que quiero mostrarles para que usted mire de qué manera puede usted crecer. Este libro se llama La redención consumada y aplicada, de John Murray. ¿Sí? Es un libro pequeño. Puede ser que su contenido es, no es tan devocional. Requiere un poquito de conocimiento, de previo conocimiento para poderlo digerir, pero si a usted le gusta la teología, ese sería un buen libro. Va a hablar de la redención obrada por el Señor en Cristo Jesús. ¿Sí? Es muy bueno, pero insisto, que sea un libro que usted pueda adquirir solo si a usted le gusta la teología, porque puede ser un poquito difícil algunos términos de asimilar y comprender, pero ahí le queda el libro, que fue uno de los libros que consulté. Este libro, Dios salva pecadores, es un libro que trata cada uno de los puntos en el orden de la salvación, muy preciso, fundamentado en la escritura. Le invito, por si quiere un libro que usted pueda digerir con facilidad, comprender, y no porque sea digerir con facilidad sea malo el libro. No, es un buen libro, es un buen contenido y le puede ayudar. Dios salva pecadores. También está este libro lo conseguí hace tiempo, del pastor presbiteriano James Kennedy, y ese libro, Verdades que Transforman, fácil de digerir. Es un poco más amplio que Dios salva pecadores, pero no es un libro difícil de leer, es fácil comprender, tiene unos ejemplos prácticos, y ayuda a digerir con facilidad todo lo que es el tema de la historia de la salvación, de la obra de la salvación. La vida cristiana, una introducción doctrinal. Este es de Sinclair Ferguson. No es un libro fácil de conseguir,
pero si algún día logra conseguirlo, es un libro también de teología, igual que el de John Murray. Si usted quiere profundizar y que le ayuden algunos aportes a profundizar en el conocimiento de la salvación y quisiera y le gusta la teología, este puede ser un buen libro, y cualquier libro de Sinclair Ferguson se lo recomiendo, es un buen escritor. Este libro, Las Salvaciones del Señor, de John Fram, es un muy buen libro, es un teólogo, él también es un apologista, es decir, escribe en defensa de la fe y escribe este libro, Las Salvaciones del Señor. De hecho, el título de la serie le tomé de este libro, no que el contenido haya salido de este libro, pero sí el título salió de este libro, Las Salvaciones del Señor, de John Fram. Si usted quiere profundizar en una lectura que sea comprensible, es un libro que va a llevarnos al mundo de la teología de una manera sencilla, nos va llevando de la mano y nos va permitiendo conocer y avanzar en el conocimiento del Señor. Teología Concisa, este libro es un precioso libro, lo tengo hace varios años, ahorita hay una nueva edición de Teología Concisa de J.I. Packer, un teólogo recién, bueno, hace poco falleció. Es una lamentable pérdida, pero seguramente el Señor ya le había permitido cumplir su misión entre nosotros y decidió llevárselo, y nos ha dejado varios libros, entre esos Teología Concisa. Trata muchos aspectos de la teología y se llama concisa porque cada tema que va a tratar lo trata en una página y media, máximo 2 páginas. El hecho de que sea corto no significa de que sea algo superficial. Es un buen libro, muy buen libro, y lo recomiendo para quien quiera introducirse en el mundo de la teología. Le puede ayudar a clarificar muchos conceptos. Y ya les voy a compartir otro libro que también les puede ayudar en la misma dirección de J.I. Packer, con el libro que acabo de anunciarles, Teología Concisa. Está este libro, Enseñanzas que transforman el mundo, del pastor Miguel Núñez, un pastor latinoamericano en Santo Domingo. Escribe este libro y es muy bueno, y habla de, él va a describir, le voy a dar más o menos el contenido porque aquí los tengo. Yo los tengo en físico, solo que me parecía mejor mostrarle la imagen allí. Va a hablar de las 5 solas, y esa descripción de las 5 solas nos va a ayudar mucho a la comprensión de toda la doctrina cristiana desde la teología reformada. Entonces, es un buen libro para la comprensión de lo que es la herencia que nos ha dejado la Reforma Protestante. Este libro, La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, de Theo Donner. Este señor fue profesor nuestro, de mi esposa y mío, en el seminario. Es un muy buen libro y nos va a plantear y nos va a ayudar a reflexionar sobre esa tensión. Es fácil de digerir, es un libro escrito de una manera que podemos ir comenzando a ahondar. No quiero decir con esto de que es fácil de digerir, que todo sea sencillo, no. Posiblemente hay cosas que nos van a costar trabajo, pero son libros que nos van a llevar a pensar la fe. Entonces les invito para que en algún momento consideren alguno de estos libros que les pueda ayudar a ustedes en la reflexión. Más vivo que nunca, este libro habla del nuevo nacimiento y es de John Piper. Y es un libro que habla del nuevo nacimiento, una comprensión amplia del nuevo nacimiento. Es el único tema. Le decía hace un momento que J.I. Packer, en su Teología Concisa, y hay otro libro que es a la par de ese, y es este libro de las grandes doctrinas de la Biblia de R.C. Sproul. Este hombre recién falleció también. Es un personaje que ha escrito este libro y de una manera concisa también nos va a ayudar a comprender las principales doctrinas de la fe cristiana. E insisto, no porque sea corto es algo pues, como somero, no. Sirven como una muy buena introducción en todo el mundo de la teología para clarificar muchos aspectos de la teología. Y de Sproul también están estos 3 libros que he consultado. Estos son unos pequeñitos libros, muy pequeños libros sobre cada tema. Inclusive creo que algunos de esos usted los puede conseguir para descargarlos gratuitamente en algunas páginas de internet, y no es
algo ilícito, legalmente puede descargarlos porque ellos han, la editorial, que es la editorial Poema, algunos de estos libros los ha puesto a disposición para descargarlos de manera gratuita. Y es qué es la fe, qué es el arrepentimiento y qué es el nuevo nacimiento. Esos 3 libritos. Cada librito trata el tema de manera muy abierta, es muy bueno, les invito para que se tomen el tiempo y puedan tomarlas. Mis hermanos, esa ha sido pues como parte de la reflexión y quiero recordarles lo que será eso que estaremos nosotros tomando y lo que será esa reflexión que tendremos a partir del próximo miércoles, ¿sí? Y es que a partir del próximo miércoles estaremos meditando en esto de pastos, verdes pastos, y estaremos recogiendo el tema de medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. A partir del próximo domingo estaremos meditando en esto. Más o menos nos vamos hasta la segunda o tercera semana de diciembre y ahí ya pararemos. Entonces, medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Ahí les queda entonces la invitación para que usted se disponga a participar y que sea una oportunidad para crecer, para profundizar en el conocimiento del Señor. Mis hermanos, que Dios nos ayude, nos permita vivir para Él en gratitud por la salvación que Él nos ha otorgado. Un abrazo para todos. Disfruten este día, esta noche al máximo. Este resto de semana, estamos a mitad de semana, estos días de la semana que quedan, vivámoslo de manera intensa y viva la vida intensamente, agradecido con Dios por la salvación que le ha dado. Agradecido con Dios. Y una evidencia de que usted es parte del pueblo de Dios. En usted hay un deseo de agradarle a Él. Un deseo de agradarle a Él. Si ese deseo de agradarle a Él está en usted, usted es parte del pueblo de Dios. Porque una de las características de quien es parte del pueblo de Dios es que desea perseverar en la palabra del Señor. Un abrazo, cualquier pregunta ahí en el chat, en la caja de comentarios, y estaremos mirando de qué manera vamos respondiendo. En 8 días les espero para que estemos trabajando esto de verdes pastos, medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, que Dios les guarde y les bendiga en esta noche.